Buenas noches, mi nombre es Irving Leonardo Sánchez González. En esta ocasión estaremos hablando sobre el principio de motivación. ¿Qué es el principio de motivación? Lo tenemos positivizado en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución. Este es un principio y una garantía del derecho a la defensa. Da lugar a la nulidad. Hubo una vez en el 2012 que la Corte Constitucional creó el test de motivación y en el 2021 surgió el criterio rector de la motivación. ¿Qué es el test de motivación en realidad? Bueno, en realidad es una herramienta para determinar cuando una sentencia viola el principio de motivación. Consiste en la menoración de tres parámetros, que es tres parámetros de la decisión, ¿no? Que es la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. Hablando de la razonabilidad, consiste en la correcta aplicación de las normas y principios constitucionales. Si hablamos de la lógica, consiste en la coherencia o no contradicción entre las premisas y la conclusión, entre la conclusión y la decisión. Bueno, un silogismo de esto que podríamos dar viene siendo la premisa mayor. ¿Qué es la premisa mayor? La norma jurídica. La premisa menor es el hecho. En conclusión, la decisión. Si hablamos de la comprensibilidad, la decisión es entendible para la representación de las partes involucradas. Consiste en la decisión que debería estar escrita en el lenguaje inteligible para el gran auditor social. Si hablamos de criterio rector de la motivación, dice que es una argumentación jurídica para cumplir con el principio de motivación que debe tener una estructura mínima, que es la fundamentación fáctica suficiente y la fundamentación jurídica normativa suficiente. Si hablamos de la fundamentación fáctica suficiente, consiste en la exposición o enunciado de los hechos probados. Una fundamentación jurídica normativa suficiente consiste en la exposición o indicación de las normas de principios jurídicos en que se basa la decisión, que debe contener una justificación de por qué se aplicó dicha norma. Es decir, debe explicarse la pertinencia de la norma. Siguiendo con tres temas importantes relacionados con la motivación, tenemos en qué consiste el estándar de suficiencia, cuáles son los tipos de tipologías de deficiencias motivacionales y finalmente los vicios de la apariencia motivacional. ¿En qué consiste el estándar de suficiencia? El estándar de suficiencia se refiere al nivel mínimo de fundamentación que debe tener un acto administrativo para ser válido. Esto significa que la administración pública no solamente debe decidir, sino explicar por qué decide, mostrando razones claras, comprensibles y basadas en hechos en normas aplicables. Un acto cumple este estándar cuando permite entender la forma lógica que motivó la decisión, cómo se valoraron las pruebas y cuál es la norma que respalda la resolución. En el segundo tema, que es la tipología de deficiencias motivacionales, hablamos de las deficiencias motivacionales aparecen cuando la motivación del acto es insuficiente o incorrecta. Las principales tipologías de este tipo son la motivación inexistente, la motivación insuficiente, la motivación aparente, la motivación incongruente y la motivación contradictoria. Si hablamos de motivación inexistente, no se explica nada, significa que no se explica nada y la autoridad decide sin justificar. Si hablamos de motivación insuficiente, se explica, pero de manera superficial, por encimita, sin profundizar en los hechos o pruebas. Si hablamos de la motivación aparente, parece ser motivada, pero en realidad no responde al caso concreto. Si hablamos de la motivación incongruente, la decisión no tiene relación con los argumentos o pruebas, no tiene ni plumas ni patas. La motivación contradictoria, existen razones. La motivación contradictoria podríamos decir que existen razones incompatibles entre sí y entre del mismo acto. Estas deficiencias pueden provocar la nulidad del acto porque afectan el derecho a la defensa y a la seguridad jurídica de la persona, ¿no? En el tercer tema, que hablamos sobre los vicios de apariencia motivacional, cuando hablamos de la apariencia motivacional nos referimos a actos que parecen motivados, pero en realidad no lo están.
Entre los vicios más comunes encontramos que son la incoherencia, la incongruencia, la inatinencia y la incomprensibilidad. Si hablamos de incoherencia, son los argumentos que no guardan relación lógica entre sí. Nada. Incongruencia es la motivación que no responde a lo que la persona solicitó o alegó. Si hablamos de inatinencia, se aportan razones que no tienen que ver con el caso. Y en la incomprensibilidad, la motivación es confusa, pues ambigua o imposible de entender. Estos vicios afectan directamente a la transparencia y la racionalidad de la decisión. Bueno, es todo. Muchas gracias.